Ciencia UNDEC. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia UNDEC, el programa que conecta a la comunidad con la investigación y el conocimiento generado en la Universidad Nacional de Chilecito, nuestra querida universidad. Hoy un programa especial porque hoy está de aniversario, está celebrando su 7º año al aire nuestra querida Radio Universidad. El saludo de Ciencia UNDEC a todo el equipo que hace el día a día a nuestra radio y la enaltece no solo con su programación, sino con el compromiso de todos mis compañeros que trabajan arduamente. Así que vaya el saludo de todo el equipo de Ciencia UNDEC para Radio Universidad. Hoy, en el programa de hoy, vamos a explorar un tema que fusiona la tradición y la modernidad. ¿De qué hablamos? De las tecnologías sociales aplicadas al cultivo de la vid en Chilecito y su impacto en el manejo y análisis económico. ¿Con quién vamos a hablar de este tema? Con el doctor Alejandro Carrizo, quien lidera un equipo de investigación que apunta a esta área. Pero para conocer más del tema, está acá invitado, convocado para contarnos todo el desarrollo de esta investigación. Ciencia UNDEC. Iniciamos nuestro primer bloque de Ciencia UNDEC y tenemos el placer de tener acá en estudio de Radio Universidad al doctor Alejandro Carrizo, que nos va a hablar de esta interesante investigación que se trata de una innovación en cultivo de la vid, las tecnologías sociales y análisis económico en Chilecito. ¿Cómo está, doctor Carrizo? Hola, Karina, buen día a toda tu audiencia. Muy bien, pasando el invierno. Sí, ya falta poco, estamos en la cuenta regresiva para la primavera y estamos la voz un poquito tomada. Pero bueno, ya estamos medicados igualmente. Ya estamos medicados, sí, lo cual no sé si es muy bueno decirlo. Para este diagnóstico estamos medicados. Pero bueno, ya falta poco, ahí vienen los días lindos. Y bueno, y esto de la mano con tu proyecto de investigación, uno de tus proyectos de investigación, el cual está en instancias finales. Y bueno, ¿nos podrías explicar a toda la audiencia qué entendemos por tecnología social y cómo se aplican específicamente el cultivo de la vid en nuestra región? Sí, la idea es esta. Nosotros siempre pensamos que la ciencia y la tecnología viene del lado de la universidad, que es o de los institutos de investigación, y es real. Nosotros producimos ciencia, pero también desde hace un tiempo hay muchos autores que empiezan a pensar que la ciencia también, o que hay un conocimiento científico, tecnológico que también está producido en la gente que trabaja, por ejemplo. O sea, que no son sectores académicos ni sectores de investigación. En el caso de los productores, por ejemplo, alguien que tiene, 3 generaciones de viticultores, que sabe cultivar la vid, que además ha sido exitoso en el proceso. Es decir, vos ves un señor que tiene una parra, que tiene 20 o 30 años y que sigue produciendo. Y que sigue produciendo las condiciones ambientales que nosotros tenemos, es decir, con poca agua, con grandes periodos de no irrigación en el verano, y siguen produciendo. Entonces quiere decir que ahí hay una tecnología y que ahí hay un conocimiento que no es de la universidad, pero sí es un conocimiento tecnológico y que es exitoso. O sea, si nosotros miramos para qué producimos conocimiento, para resolver problemas. Entonces la universidad, para ir en alguna ciencia se ve más fácil. Si vos decís, nosotros estamos resfriados ahora, entonces ¿qué hace la ciencia, la medicina? Bueno, busca algún remedio, algún medicamento para curar una enfermedad. Bueno, generar conocimiento es eso, digamos, tener un problema y busca un conocimiento que resuelva el problema. Esta gente, estos productores, también han hecho lo mismo, solo que no estaban en la universidad. Entonces, esto de las tecnologías sociales tiene que ver con empezar a reconocer esos saberes que no tiene que ver con una cuestión romántica, una cuestión práctica. Si vos vas con un productor y le preguntas cómo podar, y él sabe cómo podar, ¿y dónde lo aprendió? En la práctica. O sea, se lo aprendió de su papá, que lo aprendió de su papá, pero también lo que me parece interesante es que esos saberes tienen un diálogo, aunque sea extraoficial, con la ciencia. Es decir, en algún momento un productor se encontró con un ingeniero agrónomo y fue como mejorando los conocimientos que ellos tienen. Entonces, o intercambiando conocimientos. Y acumulando y mejorando, y los lleva a la práctica en un lugar que él conoce y los mejora. Entonces todo eso significa que hay un conocimiento que está por fuera de la universidad y el proyecto lo que intenta es rescatarlo. Es decir, registrar ese conocimiento con el fin de que nosotros de algún modo tengamos como otra versión de cómo, por ejemplo, en este caso, cultivar las vides.
Alejandro, trabajaste con pequeños productores de acá de la zona nuestra. Sí, lo que nosotros planteamos en el proyecto, que una de las formas de ir a buscar ese conocimiento era ir con los productores. Entonces, ¿qué hicimos? En un equipo que es multidisciplinario, empezamos a visitar pequeños productores y empezamos a conversar con esos productores sobre las distintas labores culturales que tiene la vid, y empezamos a preguntar, bueno, ¿usted cómo riega? ¿Y usted cómo poda? ¿Y usted cómo hace la ata de la vid? ¿Y usted cómo hace la cosecha? ¿Y cómo hace desmalezado? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace mudas de plantas? Entonces, ellos nos fueron contando y uno empieza a ver que es un conocimiento parecido al que nosotros producimos. O sea, si alguien que sea agrónomo va a decir, bueno, si es parecido a lo que nosotros hacemos, sí, pero lo interesante es que ese conocimiento viene desde una práctica, por eso hablamos de tecnología social. Alejandro, en esta investigación fusionan dos áreas del conocimiento. Por un lado, la agronomía y por otro lado, la economía, para un resultado. Teniendo en cuenta de que en tu equipo de investigación también hay ingenieros agrónomos que hacen ese aporte desde las ciencias agrarias. Ahora, ¿cómo fusionan estas dos áreas para trabajar con el pequeño producto, con los productores? Bueno, porque en realidad si uno mira, los productores que tienen su campo de producción no lo hacen porque no tienen nada para hacer, entonces de hobby voy a plantar vides o voy a cultivar vides. Se lo hacen porque es un modo de sobrevivir también. Entonces, lo que aparece también interesante ahí es otra mirada de la economía, es decir, vuelvo a lo mismo, capaz que nosotros en las ciencias económicas pensamos la mayoría de las cosas en un sentido empresario. Entonces yo tengo que ser una empresa que tengo que generar una renta y esa renta tiene que generar una utilidad y eso de algún modo también se transforma en una rentabilidad. Pero si yo miro, hay pequeños productores que no tienen esta lógica de lucro, podríamos decir, sí tienen una lógica de generar renta. O sea, obviamente, yo si tengo, no sé, duraznos o tengo uva y las vendo a una bodega, es para generar renta, no es para hacer una cuestión de decir, ay, voy a regalar las uvas a la bodega. No, quiero generar renta. Son unidades económicas, pero no con la lógica de una empresa. Y además, lo que yo digo es que han seguido existiendo a pesar de todos los problemas que han ido atravesando. Es decir, para ahí hay empresas que no han logrado sobrevivir a las crisis económicas y hay pequeños productores que sí. Entonces, quiere decir que ahí hay una economía también que se va configurando desde otro modo y que sobrevive y que es exitosa. Entonces, eso que vos preguntás es cómo junto la agricultura, la agronomía con la ciencia económica. Bueno, justamente porque es un aspecto, capaz la otra cara de la moneda del por qué ellos están produciendo. Sin duda. Alejandro, estamos hablando de productores con pocas hectáreas de cultivo, con lo cual pueden hacer su poda de manera manual, ellos y muchas veces familiar. Claro, el grupo familiar, es decir, ahí en ese caso una parte interesante del proyecto es cuando uno empieza a mirar los costos. O sea, el costo existe en el sentido de que si tengo que podar, digamos, no hay nadie que venga a podar por el dueño de la empresa, del campo, ¿no? Es decir, alguien tiene que agarrar la tijera e ir a podar, si tengo que regar, alguien tiene que regar. Lo que pasa es que a diferencia de una empresa no es una mano de obra contratada. Entonces, ahí yo no le pago a mi hijo o yo no me pago a mí mismo por planta podada, digamos. Pero me parece interesante porque sí, hay un costo, lo que pasa es que no hay una retribución financiera o monetaria por alguna de esas actividades. Sí hay retribuciones en el caso de que ellos compran insumos, por ejemplo. O sea, la tijera de podar la tengo que comprar. Entonces hay una salida de un pago de dinero. Y eso es interesante también porque es como ellos van configurando y cómo se van armando los costos, que en algunos casos van a ser pagados y en otros casos no van a ser pagados en moneda. Alejandro, tuve la oportunidad, más allá de que integro tu proyecto de investigación desde la mirada de la comunicación, de la comunicación, la verdad que disfrutamos mucho en esa salida, en esa visita a un pequeño productor donde estaba justo en la acción de poda y estaba su sobrina, una sobrina ahí, estudiante nuestra, de nuestra universidad de ingeniería agronómica, y cómo compartían esos saberes desde la academia, desde el conocimiento. Sin duda fue muy placentero verlos a ellos intercambiar conocimiento. Sí, porque el proyecto se para en un enfoque que se llama educación popular también, que es un enfoque más que está sostenido en las teorías de Freire. Lo que busca es poner en diálogo los saberes. Nosotros no planteamos la idea, entonces hay un conocimiento
que es más social y versus un conocimiento académico o un conocimiento científico, sino que hay un diálogo. Es decir, si uno empieza a buscar de dónde se aprenden las cosas, siempre hay alguien que desde la academia da información y hay alguien que desde la práctica va a generar una mejora porque va aplicando ese conocimiento. Entonces, hay un diálogo de saberes. Y lo que nosotros buscábamos, y que sería como el resultado final del proyecto, es armar notas técnicas con esas tecnologías sociales. Entonces, el objetivo final del proyecto es decir, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, un tríptico que diga cómo podar vides en Chilecito, y esa forma de cómo podar vides ha surgido de los diálogos que nosotros hemos establecido con los productores, pero también de una mirada con los agrónomos, que son los que pueden aportar mejoras a esos conocimientos. Entonces, voy a decir, miren, nosotros hemos relevado estos datos, la gente que sabe trabajar en el campo lo hace así, y el aporte de la universidad, en el sentido como que la universidad está del lado de esta ciencia más formal, es decir, además agregamos estas mejoras. Y eso es un diálogo de saberes, o sea, es valorar lo que sabe el productor, pero también valorar lo que nosotros como universidad tenemos. Y muchas veces llegamos los profesionales, siempre llegan a este conocimiento de la gente, de los más grandes, de los más sabios, ¿no? Con respecto a recetas caseras, naturales, no solamente en este ámbito de lo que es el que encara tu proyecto de investigación, sino si vamos al plano de la salud. Cuando vas al médico también te da el medicamento de laboratorio, pero te dice, te recomienda algún té basado, siempre apoyándonos en lo natural, que nos hace bien a nuestro cuerpo. Sí, capaz la medicina es la más difícil de las ciencias que se ponga en diálogo con los saberes sociales. Es decir, la medicina tiene, yo no soy experto en medicina, pero la medicina en general tiene una base de químicos para generar medicamentos. Y capaz que los saberes populares, la base no es química, sino son una serie de plantas medicinales o de remedios que están sobre cuestiones más, podríamos decir, ecológicas, si se quiere. O también hay cuestiones energéticas, y capaz que la medicina se para ante eso y mira como diciendo, no sé si puedo validar ese conocimiento. Pero en el caso de la agronomía, me parece que es más permeable en ese sentido. Es decir, si yo voy a un campo y, por ejemplo, la otra vez estábamos visitando un productor de Anguinán y él nos decía cómo replicar plantas en un contexto en donde riegan muy poco, a veces tienen plazos de hasta 100 días sin regar, y él nos mostraba cómo replicaba plantas para que esas plantas no mueran en esos procesos de sequía, podríamos decir, que ellos están soportando, y voy a decir, es un conocimiento válido. Y yo no creo que algún agrónomo pueda decir, ese conocimiento no lo puedo usar. ¿Entendés? Capaz que en la medicina, como voy a decir, si viene alguien y dice, mira, un resfrío se cura con un remedio X y ponete un ungüento de algo en el pecho, el médico va a mirar diciendo, tengo que validarlo, no sé, hacer pruebas usando métodos científicos, pero vos tenés las plantas, tenés las mudas de planta que están creciendo, y el hombre dice, yo lo hago de este modo. Entonces no hay como una distancia tan grande entre ese conocimiento popular, podríamos decir. Bueno, la educación popular dice estos saberes populares y estos saberes científicos. Alejandro, ¿cuáles serían las principales ventajas de que estas tecnologías ofrecen a lo que serían los métodos tradicionales de cultivo? Yo creo que las ventajas son para los dos lados. Es decir, me parece que hay unas críticas más fuertes, ¿no? O sea, cuando uno habla de agronomía y se habla de la ciencia de la agronomía en general, hay como una mirada que viene con un avance de los años 70, sobre todo, que es una mirada más empresarial. Es decir, nosotros preparamos gente para las empresas, gente que tiene que tomar, en este caso, los cultivos, el suelo y el agua para generar una suerte de corriente de ingreso que después genera una ganancia. Pero no todo eso es agronomía. Entonces, cuando uno empieza a cruzar estos dos saberes, empieza a ver una suerte de mirada del mundo agrícola desde otro lado. Es decir, también producimos para alimentarnos. También producimos para que las personas no tengan hambre. También producimos para subsistir como familias. Entonces, sí, por un lado está esta agricultura más empresarial, pero por otro lado, yo siempre digo, son como resistencias que nos van mostrando y nos hacen volver a esto que va hacia la base. ¿Por qué tenemos un cultivo? Bueno, porque queremos satisfacer un problema fundamental que es la alimentación. Y ahí empiezan a plantearse, y me parece bien interesante esto de los saberes de los propios productores,
es que muchas veces los alimentos que ellos producen son más saludables, no entran dentro de estas escalas industriales de la agricultura con tantos químicos y tantos fertilizantes y tantos defensivos, como llaman ellos, que en realidad son venenos para matar plagas. Entonces ahí aparece una suerte de capaz de polaridad, si vos querés decir, cómo es que yo tengo una producción más ecológica, aunque no me dé cuenta, y cómo es que una empresa necesita tener unas lechugas fantásticas en base a agroquímicos, en base a pesticidas. Bueno, convengamos que estamos hablando de un pequeño productor, a diferencia del grande que tiene mayor cantidad de hectáreas plantadas, y su cultivo tiene otro destino de exportación. Pero el conocimiento agrícola muchas veces toma esta vía de los grandes productos. Es decir, usted para tener una buena lechuga debería tener esta cantidad de fertilizantes, debería aplicar esta cantidad de defensivos, debería tener este tipo de cuidado, y por ahí los productores locales no siguen todas estas reglas y consiguen productos de calidad también. Alejandro, y nos quedó pendiente esta pregunta que te hacía cerrando el primer bloque, sobre las innovaciones tecnológicas, ¿cómo impactan en la rentabilidad y sustentabilidad de los viñedos locales? Bueno, ahí la segunda parte interesante de cuando uno dice voy a ver estos conocimientos sociales. Así como la agronomía, decimos, bueno, tenemos un conocimiento técnico y más empresarial, y de pronto aparece una agronomía de un pequeño productor que tiene otra lógica, en la economía pasa lo mismo. Entonces, cuando nosotros salimos de la economía científica, podemos decir, normalmente le llamamos economía ortodoxa, que es la que todo el mundo conoce, y nos vamos a los pequeños productores, también aparecen otras consideraciones. Entonces, ¿qué significa tener ganancia para un pequeño productor? Si vos vas y hablas con un productor, te dice, mire, para mí tener ganancia es tener un cajón lleno de frutas y que ese cajón lleno de frutas lo puedo vender, por ejemplo. Pero esto lo quiere vender entonces para generar renta y capitalizar. No, lo quiero vender y quiero tener dinero, y ese dinero capaz que lo uso en cuestiones de mi familia, simple. Entonces no hay ese circuito empresario. Un empresario te va a decir, yo quiero tener renta porque esa renta la quiero incluir al capital o quiero distribuirlo entre los socios de la empresa. Y el pequeño productor dice, sí, yo también quiero tener rentas, pero con otro objetivo. Pero además hay una renta que no se mide en dinero. O sea, si vos vas y hablas con muchos productores, te dicen, esta viña era de mi abuelo, y mi abuelo fue el que puso estas variedades. Entonces también aparece una retribución que no es necesariamente económica o medida en dinero. Entonces, cuando uno empieza a hablar de rentabilidad y se sale de los parámetros ortodoxos de la economía, empiezan a aparecer otro tipo de productos, porque entonces uno empieza a pensar, entonces un cajón de uva, una gamela de uva, no es lo mismo para una empresa bodeguera que para un pequeño productor, porque ahí ese producto es un producto aumentado, es decir, no hay solo uvas. Hay el resultado de un esfuerzo, de la participación de la familia, también hay un legado, porque eso venía de mi abuelo, de mis antepasados, también hay la suerte de decir, bueno, trabajé en conjunto con la naturaleza y el placer de haber trabajado la tierra y de haber regado y de haber visto que las viñas crecen y que las uvas maduran. Entonces, todo eso también genera otra mirada, que es como desde hace un tiempo para acá en Argentina, miradas de la economía social y solidaria, de la economía del buen vivir, desde la economía del bien común, que son todas estos conocimientos que los economistas han empezado a tomar de los pueblos originarios muchas veces, y algunas veces también vienen de Europa misma, en donde las propias personas empiezan a establecer, a religar con los humanos con el contexto donde viven, naturaleza, tierra, agua, todo. Alejandro, hablas de tecnologías y pequeño productor, grande productor, y bueno, no puedo no dejar de pensar en este grave crisis hídrica que estamos sufriendo ahora y sin duda se va a agudizar en los próximos meses, pero no solamente en nuestra región, sino a nivel mundial. El tema del agua genera muchas controversias. Pero para el pequeño productor, estamos hablando de que es poca, escasa el agua, tenemos otra dificultad de que llueve poco, es más, no ha llovido en lo que va del invierno, que no es objeto de tanta preocupación el grande productor porque tiene una inversión para los pozos, para generar agua, para regar sus plantaciones. Entonces, ¿la tecnología es para todos o para algunos?
Es que depende de la tecnología, por eso hablamos de tecnologías sociales. Hay una tecnología que es funcional a la lógica empresaria o a la mercantilización de las cosas. O sea, si yo miro desde una postura más crítica, ¿qué hace el mercado o la economía de mercado? Transforma todo en una mercadería. Entonces, cuando transforma todo en una mercadería, tiene un precio, tiene un costo, tiene una ganancia. Ahora, no necesariamente tenemos que analizar todo desde esa óptica. Es lo que yo siempre digo. Hay una crisis hídrica. Ok, ¿cuál es la novedad para los pequeños productores si toda la vida han pasado 100 días sin regar en el verano? Entonces, la crisis hídrica, y también vemos que en nuestro caso la crisis hídrica se entiende como que hay poca lluvia, pero si vos te vas a las regiones donde siempre llueve, el problema es el exceso de lluvia. Entonces, la crisis hídrica es porque tenemos agua de mar y nos estamos inundando, y entonces los cultivos no los podemos levantar o se pudren en el campo, y por otro lado es que los cultivos se secan porque no hay agua. Ahora, lo que me parece que en la crisis hídrica hay que entrar a ver es que hay una agricultura que tiene que entrar a replantear procesos porque está haciendo algo parecido a una extracción del agua. Es decir, usamos el agua como si fuera infinita y ¿qué hacemos? Máxima producción para tener máxima rentabilidad y no importa si no hay agua, porque además no hay un valor económico del agua. ¿Cuánto nos cuesta cada litro de agua en el valle que no es aprovechada, por ejemplo, para producir alimentos y para asegurar la vida, como dicen los de la economía social y solidaria, la vida digna en el valle? ¿Quién contesta eso? Nadie te lo contesta. Tal cual. Y aparte, Alejandro, más allá de todo esto, la crisis hídrica y demás, también está este debate entre el pequeño productor de que se está lamentablemente despojando de sus hectáreas, de su campo, que eso hay un proyecto de investigación de acá de la universidad que también apunta a esto, al abandono de las tierras agrícolas, que sin duda es otro de los problemas que tendría el sector productivo de nuestra región. En eso no está en el proyecto, por eso es de una opinión personal, que yo entiendo que lo que hay es un cambio, o sea, no tan solo en Argentina o acá en el Valle, sino que lo que hay es un cambio de la posesión de la tierra. Es decir, siempre, y esto me parece que es importante y se lo digo a mis estudiantes, cuando ustedes empiezan a ver que todo el mundo empieza a despojarse de pequeñas hectáreas de tierra, de pequeña cantidad de hectáreas de tierra, es porque algún proceso mayor está aconteciendo. Entonces, cuando vos empezás a ver que todos los pequeños productores empiezan a vender la tierra porque alguien está diciendo que eso no es rentable, quiere decir que alguien está interesado en comprar muchas cantidades de hectáreas y concentrar la tierra. Y usted dice, ay, bueno, pero usted está pensando en... Sí, porque en realidad después aparece un señor que dice, me compré 50 fincas de pequeños productores y ya hago un proyecto exitoso. Entonces, son procesos que a nivel mundial empiezan a mostrarse de concentración de la tierra. Pasó en la pampa húmeda. O sea, cuando entra la soja, había un montón de pequeños productores que además producían diversas cosas. Había cuencas lecheras, frutícolas, hortícolas, y hoy en día solo hay soja. Entonces, y también pasaba lo mismo, tengo que vender porque si no tengo 1000 hectáreas no puedo producir. O sea, ¿quién cuenta eso y qué cuentas hacemos para decir eso? Bueno, sí, pero también convengamos que hay otros factores que influyen, no solamente el climático, es que es el político, abandono de tierras agrícolas, también político, también hay porque gente... Pero vos pensás, Cari, o sea, si nosotros hubiéramos repartido la plata de las políticas de los diferimientos en pequeños productores también, la realidad sería otra. Sin duda. Tendríamos un sistema de canales novedoso, tendríamos sistemas de riego más modernos, hubiéramos tenido subsidio a la familia, porque en realidad si vos te pones a analizar hoy, a 20 o 30 años, de estos procesos de concentración de tierra, y nosotros como Estado hubiéramos puesto plata para ayudar a los pequeños productores con sus crisis financieras y todo lo demás, tendríamos gente viviendo de su propia producción, vendiendo al mercado, o sea, abasteciendo a los chileciteños que comemos como cualquier persona y comemos alimentos que vienen del campo. Y es lo que yo decía en otras charlas, en vez de traer alimentos desde Mendoza, desde Tucumán o desde Córdoba, podríamos tener una parte producida acá en Chilecito. Ahora, ¿por qué no se hizo eso? ¿Vos crees que eso es al azar? O sea, puede haber una parte de que algunos políticos puedan no haber visto esto, pero yo descreo de todo esto. O sea, hay procesos de concentración y cuando uno abandona un proceso... Mira, lo llevamos a otro lado. Cuando hubo el abandono de la escuela pública en los 90, no fue porque sí. Había un proceso privatizador de la escuela pública por detrás. Y lograron privatizar prácticamente todo menos la universidad. Bueno, entonces cuando empiezan estos procesos de abandono de ciertos sectores, en el fondo son políticas. Y cuando son políticas hay que preguntar quiénes quieren esas políticas y qué objetivo tienen. Ciencia UNDEC. Tercer bloque de Ciencia UNDEC y estamos con el doctor Alejandro Carrizo hablando de tecnologías sociales aplicadas a la vitivinicultura de nuestra región.
vuelvo al inicio, nosotros tenemos una agricultura que viene generada en un proceso científico y que además viene heredada, si se quiere. Es decir, si nosotros empezamos a preguntar quiénes son los autores, los científicos en agricultura, bueno, empezamos a ver que no son riojanos, no son chileciteños. En el mejor de los casos pueden ser de la región de Pampa Húmeda de Argentina, de la meca de creación que es Buenos Aires, pero normalmente vienen también de Europa. Es decir, ¿quién de ustedes ha leído un libro de agricultura china? Entonces, ¿quién de ustedes ha leído un libro de agricultura africana? Es decir, nosotros no tenemos acceso a ese tipo de conocimiento. En la academia nuestros conocimientos más que nada son occidentales y dentro de todos son americanos, en el sentido de Estados Unidos, o son europeos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas tecnologías, lo que estamos diciendo, bueno, vamos a empezar a poner voz en el conocimiento o sobre los conocimientos que han sido generados por los productores locales, que también está influenciado. Es decir, no podemos decir que ese conocimiento es puramente genuino. Es decir, en el valle no tenemos pueblos originarios. Entonces, son agricultores que también son hijos de inmigrantes. Pero bueno, lo que nos interesa es que en el medio hay casi un siglo de generación de conocimientos a partir de una práctica de trabajo agrícola. Y que muchas veces ese conocimiento, como yo decía, ha estado en diálogo con el conocimiento científico, pero también ha ido generando una suerte de adecuación o de especificación a las condiciones agrícolas, climáticas, que nosotros tenemos acá en el valle. Entonces, lo interesante es rescatar ese conocimiento. Alejandro, en función de los resultados de esta interesante investigación, ¿cuáles serían las proyecciones para los pequeños productores en vitivinicultura de acá de la región? Bueno, si vos me preguntás qué es lo que nos gustaría a nosotros, nos gustaría armar esos informes técnicos, que compartirlos previamente antes de publicarlos con los productores para hacer los ajustes finales, y sería genial que nosotros desde la universidad empecemos como a asegurar, porque me parece que eso es lo más importante, es decir, al estar registrado todo ese conocimiento se puede asegurar que pueda ser heredado por generaciones futuras, porque uno de los problemas más grandes que hay, no solo en el valle, hay a nivel mundial, es el cambio intergeneracional. Es decir, ¿qué está pasando? Los viejos productores, nuestros abuelos, bisabuelos, tenían un enorme conocimiento, pero cuando han venido las generaciones nuevas ha habido una ruptura. Es decir, normalmente las familias que viven en el campo, si uno mira, no tan lejos, mira a mis abuelos, los viejos vivían en el campo y los hijos se criaban en el campo. Pero nosotros ya nos fuimos a la ciudad, entonces nosotros no tenemos ese vínculo con la tierra y no fuimos aprendiendo. Y volvemos a lo mismo, como vos lo mencionás, que vos lo asociás con esto, con las políticas públicas, pero también, vos lo decís, nos criamos en el campo, con nuestros padres, con el viñedo. Y viendo y aprender. Y después nos fuimos, cuando volvemos, y cuando nos fuimos capaz muy jóvenes. Entonces el conocimiento que tenían los viejos, yo le digo los viejos porque son gente grande, que había aprendido y que había aprendido haciendo, no consiguió transferir todo ese capital a las generaciones nuevas. Entonces, muchos nuevos, hemos visto pequeños productores nuevos, jóvenes, gente de 30, 40 años, que de pronto le preguntamos, ¿y usted de dónde sale esto? No, porque tuve que hacer capaz un curso para aprender. Y fíjate que es casi una contradicción, es decir, tenía mi abuelo y mi papá que tenían un enorme conocimiento científico, que yo, porque me fui a trabajar en otro sector, que en Chilecito el sector público, la mayoría, y hubo una ruptura, una política muy clara de la década del 80, cuando empieza la democracia, que es que la municipalidad, la provincia empiezan a crecer en la cantidad de empleos públicos, y ¿qué hace? Sin darse cuenta, dándose cuenta, toman la mano de obra joven que estaba siempre en el sector rural. Entonces nosotros en Chilecito teníamos la ciudad y a la vuelta un oasis productivo, una serie de distritos, San Miguel, Anguinán, La Puntilla, y ahí vivían familias donde los criaban a su hijo en el campo. En un relevamiento que se hizo en la universidad en otro proyecto, pero nosotros también hicimos, hace unos años atrás nos dimos cuenta que no había niños en el campo. Y otra cosa que nos dimos cuenta es que, y eso son políticas, en los distritos, salvo los últimos años, no había escuelas rurales, escuelas agrícolas. La única escuela agrícola que había en el valle era la de Famatina. Después aparece el CONAG, después aparecen las escuelas de Nonogasta, pero muchos después. No son escuelas que tienen 50 años. Entonces vos pensás, nosotros íbamos, por ejemplo, a Malligasta, y en Malligasta han puesto escuelas secundarias que no tienen una orientación agrícola, y es un pueblo que vive de la agricultura.
Entonces, y después la otra lógica que uno, para que entienda qué estoy diciendo cuando se corta la cuestión generacional. Armemos planes de vivienda. Ok, pusimos barrios configurados para la ciudad en medio de los distritos agrícolas. Entonces vos tenés Anguinán, San Miguel, Malligasta, tenés barrios de casas de 10 por 30. ¿Qué es una lógica de ciudad? Entonces vos al productor que tenía antes la finca con un patio donde tenía frutales, donde tenía las vides, donde tenía hortalizas, de pronto tengo una casa de 10 por 30 y el vínculo con el campo. O sea, metí lógicas urbanas dentro de un espacio agrícola. Y bueno, y así vienen todas las nuevas generaciones desvinculándose. Entonces, lo que vos preguntabas del proyecto es, si nosotros conseguimos registrar la mayor cantidad de saberes, de las culturas o de las labores culturales que tienen estos pequeños agricultores, los podemos plasmar en un registro y las podemos pasar a los nuevos productores, a los jóvenes pequeños productores que estamos teniendo ahora, eso sería un éxito del proyecto. Pero sin duda está en camino, la investigación. Estamos en camino, tampoco vamos a hacer tan utópico de pensar que en este proyecto nosotros vamos a registrar todo, porque no es que cubrimos al 100% de los productores, tomamos una muestra de productores de los distintos distritos, conversamos, hay gente con la que tenemos más acceso y hay gente con la que no tenemos tanto acceso. Entonces, bueno, es como un pequeño avance, ¿no? Pero si conseguimos que ellos digan, esto que está escrito acá fue escrito también por mi participación y lo valido, eso sería un éxito para nuestro proyecto. Y la verdad que es sumamente gratificante que vos, que venís del área del conocimiento de los números, de la economía, te hayas interesado por este sector tan vulnerable, ¿no? Que es el productivo, el bueno, de la vitivinicultura. Porque yo vengo del campo, o sea, yo no, digamos... Y aparte tenés un doctorado en agronomía. Tengo un doctorado en agronomía, pero más allá de eso, es que yo me crié en el campo, es decir, mi papá tiene un pequeño agricultor en Famatina de nueces, mis abuelos toda la vida han vivido del campo, es decir, yo conozco lo que significa, de hecho cuando me fui a estudiar en la universidad fue la primera vez que fue la verdulería, porque en realidad uno, ¿qué hacía? Iba a la finquita que tenían las viñas, abajo que metían hortalizas. Y en el medio era la gente que puede escuchar esto va a decir, yo me acuerdo de esto. ¿Qué hacían nuestros abuelos? Metían una línea de tomates, metían flores, las viejas ponían flores, y entonces ¿qué hacían? Iban, buscaban las arvejas, buscaban los zapallitos y se traían las florcitas para ponerle, no sé, a la foto del santo tal o lo que sea. Entonces todo eso, yo de niño me creo en eso, entonces no es que estoy hablando de algo de, ay, voy a ver que, no, o sea, y me di cuenta, o sea, yo me acuerdo claramente de chico, cómo los viejos, por ejemplo, guardaban las semillas, cómo las compartían en las semillas, y hoy en día vos para poder plantar zapallo tenés que buscar un sobrecito de semilla que está modificado algunas veces genéticamente, que además cuando ese zapallo produce la semilla que da no la puedes volver a usar porque la semilla está flaca, aplastada, porque necesitas comprar de nuevo la semilla. Entonces se han perdido toda una serie de hábitos y de prácticas que hacían a lo que nosotros conocemos hoy como soberanía alimentaria, y además como poder que yo tenía para cultivar los alimentos que yo quería comer. Y me respondiste la pregunta esta, ¿cómo surgió tu interés por investigar en esta línea? Doctor, ¿cuáles son las proyecciones para esta investigación? Ya tenemos resultados que se van a plasmar en un producto final, que es tu intención, y sin duda se va a concretar, porque te conozco y sé que lo vas a concretar. ¿Cómo sigue? ¿Se abren futuras líneas de investigación a partir de esta investigación inicial? Yo creo que lo que sigue, por lo que vos decías al principio, vienen crisis más fuertes, en tanto agrícolas, pero en general vienen crisis climáticas, pero también vienen crisis sociales muy fuertes. Nosotros creemos, desde la cátedra que es Economía y Política Agraria, creemos que la solución viene por los pequeños productores. Es decir, ante una crisis climática, por ejemplo, lo que nos pasó el verano pasado y que prevén que va a pasar en los próximos veranos, temperaturas que superan 50 grados, ¿quiénes son los que pueden proteger sus pequeñas producciones? Son los pequeños agricultores. Si vos tenés una finca que tiene 12.000, 15.000 hectáreas, no la puedes proteger de un día de calor extremo. Pero un pequeño productor puede agarrar así, aunque sea una lona, y cubrir la pequeña producción que tenga una media hectárea o lo que sea. Lo mismo pasa con el frío, lo mismo pasa con el agua. Entonces, a mí me parece que cómo sigue que nosotros como universidad empecemos a aprovechar esto que ellos saben, porque además esa agricultura se genera en un contexto de crisis.
O sea, si nosotros miramos la historia del desarrollo del valle, la agricultura viene porque se agota la economía de la mina. Entonces, cuando se agota la economía de la mina y se cierra la mina del Famatina, se va a la empresa, dice, tenemos manos de obra, no tenemos trabajo y tenemos que comer. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan una serie de capacidades de los inmigrantes que estaban en ese momento, la gente que había venido a Chilecito atraída por la minería, y empiezan a hacer lo que nosotros llamamos un círculo virtuoso, que si vos analizás, ese mismo proceso son los procesos que se han producido en Europa en la posguerra. ¿Entendés? Entonces, si nosotros miramos esto, venimos de crisis, entonces la próxima crisis, ¿cómo la podemos atacar? Analizando estas conocimientos y estas estrategias, y nosotros como universidad traerla al siglo XXI. Sin duda. Alejandro, sumamente interesante tu investigación, el de tu equipo de trabajo, y próximamente vamos a ver el producto final, que sin duda lo vamos a compartir, lo vas a compartir, lo vas a explicar, y vas a invitar a estos pequeños productores que te nutrieron de mucha información para poder llegar a un documento final, porque de eso se trata. Que ellos conozcan, de eso se trata, sí. Conozcan qué se hizo, por qué se hizo, para qué se hizo, devolver a la comunidad todos los resultados de la investigación a partir de una idea, de un interés tuyo como investigador, y de ahí armar un equipo interdisciplinario. Felicitarte nuevamente por tu compromiso con la institución, con la universidad, con la investigación, por sobre todas las cosas. Y bueno, las puertas de Radio Universidad de Ciencia UNDEC están abiertas para vos. Bueno, gracias. Y en esto que voy a decir, me parece importante destacar que el proyecto lo que busca es reconocer la autoría de los productores. Es decir, esos documentos técnicos que puedan aparecer, si bien son coordinados por nosotros, pero la idea es que aparezca en el frente de esos documentos quiénes son los productores que han colaborado, quiénes son los agrónomos que también han hecho suerte de feedback o de retroalimentación para mejorar esa documentación técnica, pero la autoría es de ellos. Lo que nosotros como universidad hacemos es simplemente registrar esos conocimientos. Entonces me parece que es súper interesante aclarar que ellos son los que producen el conocimiento. Ellos son los protagonistas, y nosotros estamos ahí atentos para ver qué nos dicen y cómo podemos acompañarlos desde la academia, desde la ciencia, desde la investigación. Alejandro, felicitaciones por tu compromiso con la institución, como dije, con la investigación. Y hemos llegado al final, pero antes comentarles de que, bueno, saludar a todos los que hacen Radio Universidad por su 7º año al aire, a todos mis compañeros, acá los veo, Ezequiel Tapia, Emanuel Pérez, Eduardo Montemaggio, Eugenia Parelo, Tamaro Ormeño, a la tarde, los chicos de la tarde, Diego Rivero, Brenda Castillo, Juana Avellaneda, María Chamía, toda la gente que tiene, los compañeros que tienen programas especiales en Radio Universidad, a todos, no me quiero olvidar de nadie, pero felicitaciones a todos por el compromiso que ponen diariamente para que estemos al aire. Así que el saludo de este programa de Ciencia UNDEC, de Luca López, de Yamila Ormeño, de Renata Perano, de Ezequiel Tapia, la operación técnica, y mi afectuoso saludo a todo el equipo de Radio Universidad en este 7º aniversario. Muchas gracias, y los esperamos el próximo miércoles para compartir mucha ciencia y mucha investigación de nuestra querida Universidad Nacional de Chilecito. Gracias, Alejandro. Gracias, y felicidades a Radio Universidad, que es la voz de nosotros, ¿no?, en la comunidad, así que felicitaciones a todos los que integran la radio. Muchas gracias a todos. Ciencia UNDEC.